¿Venció Rodríguez Zapatero? Bueno, no escuché su discurso, pero he leído en los artículos en el Wall Street Journal, New York Times, después de las cosas que dijo. Como dijo George Soros después de la reunión, él creía que la reunión fue interesante. No sé exactamente, no me parece algo muy convincente, pero creo que a veces se le compara a Zapatero con el Mr. Bean, porque se asemejan físicamente. Creo que al cómico al que habría que compararle sería más con Groucho Marx, que dijo, tengo mis principios, si no le gustan, tengo otros. Me acuerdo que cuando hablamos la última vez fue en febrero, antes de la crisis de la deuda europea, y estábamos hablando, de hecho, de la crisis que iba a pasar. Antes de esa crisis habían muchas medidas que el gobierno español no quería tomar, pensaba que no se deberían tomar. Gracias a Dios las están tomando finalmente, pero, por ejemplo, con la reforma laboral que estamos viendo ahora, son simplemente pasos a medias. Cuando usted estuvo aquí el mes de febrero, dijo que el gobierno español estaba en quiebra intelectual. ¿Y ahora cómo está? Bueno, creo que lo primero que hay que hacer, si por ejemplo, si alguien es alcohólico o drogadicto, es reconocer que hay un problema. Creo que si alguien es un político, lo primero que hay que hacer para resolver un problema es reconocer que existe. Finalmente, están reconociendo que hay una crisis. No reconocieron que hubo una crisis en 2007, tampoco en el 2008. Solo fue al final del 2008, cuando hubo la quiebra de Lehman Brothers, que reconocieron que de hecho había una crisis. Finalmente lo reconocen y creo que es buena señal, pero no estoy seguro de que están tomando todos los pasos necesarios. El presidente de este país, no sé lo que hará el suyo, habla más de ilusiones que de realidades, por decirlo de alguna forma suave. En Nueva York, Zapatero dijo que la crisis de la deuda, tanto en España como en toda la Unión Europea, se había terminado. Bien, un día después, Irlanda y Portugal se encuentran en el borde del precipicio otra vez de la intervención o de la quiebra. ¿Es creíble España, señor Tepper? Usted que vive en Londres, usted que conoce a la gente de la City, o usted que está con la gente de la City, ¿es creíble España? Bueno, creo que España sí es creíble. Creo que parte del problema que existe con España es que, por ejemplo, las previsiones de crecimiento que tiene el gobierno son muy optimistas, no son muy realistas. El crecimiento que ha habido este año, como dije en febrero, sería mínimo si existiera. Un crecimiento de un 0,2% no es crecimiento apenas, no es crecimiento suficiente como para crear empleo, que es lo importante. Entonces, aun si entendemos que tal vez hemos visto el fin de lo que ha sido la gran crisis, la pregunta es cómo va a crecer otra vez España. Entonces, hay un sistema productivo, un modelo económico que se ha basado en el ladrillo. Esto ya se ha acabado. Entonces, ¿qué es el modelo económico que se puede seguir yendo adelante? Y realmente el gobierno, por el momento, no tiene esa respuesta. Y la reforma laboral también no da una respuesta a eso. Desde el mes de mayo, que es cuando sonarán todas las alarmas del mundo mundial con epicentro en España, Rodríguez Zapatero ha congelado pensiones, ha rebajado el sueldo a funcionarios y ha impulsado una reforma laboral. ¿No es suficiente? Creo que son los primeros pasos que hay que tomar. Interesantemente, otros países empezaron a hacer esto hace 1 o 2 años. Y otra cosa que siempre hay que tener en cuenta en la economía es que tarda tiempo en reflejarse, aún, por ejemplo, cambios fiscales, cambios monetarios. No pasa de la noche a la mañana. Y podemos ver algunos gráficos, porque creo que una de las preguntas de la que no estamos hablando, o al menos los economistas y los periodistas, es no de dónde estamos hoy, pero dónde podemos estar mañana y de dónde va a venir el crecimiento y cómo podemos realmente reformar el sistema español de empleo de una manera estructural, que pueda resolver el problema a largo plazo. Aquí tenemos los gráficos, señor Tepper, usted mismo. ¿Usted los va llamando? Vale. En este primer gráfico vemos que esto es España, vemos variación del Producto Interior Bruto, que es la economía total, vemos también el empleo, que es cuántas personas están empleadas, y luego vemos salarios reales, que es cuánto gana cada persona. Y vemos aquí que el Producto Interior Bruto es la línea azul. Entonces, esto comienza en el 2007. El problema subprime y el problema del el mercado interbancario empieza aquí, en el segundo periodo del 2007. Esto es cuando el mundo realmente empieza a darse cuenta de que hay un problema gordo. Segundo trimestre del 2007. Sí, allí es cuando hubo los problemas de los fondos franceses del BNP, que se congelaron. Hubo el comienzo de todas las bancarrotas de los subprime, que empezaron en el 2007, 1 y 2, o sea, los primeros trimestres. Entonces, de allí empieza a bajar. Vemos que el Producto Interior Bruto empieza a bajar y luego ya se vuelve negativo hacia finales del 2008 y luego cae. Pero vemos lo que está pasando en este periodo es que también el empleo empieza a bajar. Esto es lógico. Cae el Producto Interior Bruto, cae el empleo. Y baja el empleo, sí. Pero ¿qué es lo que pasa con los salarios reales pactados? Suben y han subido hasta este trimestre, o bueno, el final del 2009. Y ha bajado muy ligeramente en el 2010. Pero vemos que a través de la crisis, cuando podrían haber tenido flexibilidad, no han bajado. Ahora comparamos esto con la siguiente que vemos. Sí, un momento. Claro, pero vamos a ver, usted dice, empezó el segundo trimestre del 2007. Sí. Pero aquí se mentía. Bueno, aquí se decía que no había crisis. ¿Cómo quiere usted que bajasen los salarios? Bueno, no sé si desde el gobierno se estaba diciendo que no había crisis, si se ganaron unas elecciones diciendo que no había crisis, ¿por qué tienen que bajar los salarios? Bueno, imagino que no es que se mintió, como dije la última vez que estuve aquí. Creo que la gente prefiere creer lo que prefiere ser cierto y creo que hay muchos que prefieren creer una visión de la realidad. No, la gente quiere creer. No, señor Tepper. Se hicieron debates electorales donde no se decía crisis, no se podía decir la palabra crisis.
Recuerdo un debate entre el alto funcionario Solbes y el candidato que era el segundo del Partido Popular, Pizarro, donde se pelearon, porque uno decía que había crisis, Pizarro, y Solbes decía que no. Es decir, no es que la gente quisiera creer que no había crisis, es que desde el gobierno se decía. Bueno, en los mercados financieros la crisis, sin duda alguna, empezó en el verano de 2007. Y eso fue cuando hubo el problema con los fondos del BNP y también con todas las compañías de subprime, y eso en el primero y segundo trimestre del 2007. Y eso simplemente se puede ir y se puede ver. También la mayoría de las bolsas tuvieron su mayor alcance en el 2007 y luego empezaron a bajar desde allí. Y eso se puede comprobar. Para el mundo mundial había crisis en el 2007, ¿verdad? Sí. Menos bueno, de hecho, en Europa la recesión empezó a comienzos del 2008. Entonces empezó a bajar en 2007 y en 2008 ya estábamos en recesión. ¿Y ese es el gráfico del Reino Unido? De acuerdo. Tenemos España y luego comparemos lo con el Reino Unido. Y esto es el Reino Unido, pero podría ser cualquier otro país, porque Alemania es igual que el Reino Unido. Simplemente he escogido el Reino Unido para no mostrar 10 gráficos. Pero vemos lo que pasa. Estos son las mismas series. Vemos el Producto Interior Bruto, que es la línea azul. Baja. Está alto y baja. Baja en picado. Más que en España, si se creen las estadísticas oficiales. Y luego vemos que el empleo en Inglaterra va subiendo y luego va bajando ligeramente. El descenso es bastante leve en Inglaterra de desempleo y luego vemos que se recupera mucho antes que en España. Luego comparamos salario real pactado. Salario real pactado en Inglaterra empieza a bajar en el 2007. Entonces, una vez que se ve que hay crisis, los trabajadores tienen mucha mayor flexibilidad y las compañías para bajar salarios y trabajar menos horas en vez de despedir a los empleados. Y eso es lo que vemos en Inglaterra, que van bajando los salarios y luego suben y han bajado otra vez y luego ya están subiendo un poco ahora. ¿Pero tanto han bajado los salarios en Inglaterra? Sí, y eso es porque tienen una economía muy flexible y los trabajadores saben que es mejor para ellos tener una reducción de salario, que sea poco, antes de perder el trabajo. Entonces, es así como una economía flexible y normal se responde. En cambio, obviamente, en España vimos que subían los salarios reales pactados. Y es porque simplemente se gobierna primero según convenios sectoriales, que son muy poco flexibles, y también vemos que hay básicamente todo está pegado a la inflación. Entonces, si hay un poco de inflación, entonces van subiendo los salarios. Entonces, no hay apenas flexibilidad y por eso vemos que en el caso de España el nivel de empleo cae aún más que el Producto Interior Bruto. Esto es lo que pasa en una economía que no es flexible, esto es lo que pasa en una economía flexible. Si vamos al próximo gráfico, vemos que el problema estructural en España es enorme y en este gráfico vemos aquí, desafortunadamente está en inglés, pero vemos que las líneas rojas, esto es el nivel de empleo del 2000 al 2008. Esto es antes de la crisis. Luego vemos las barras azules, que es durante la crisis. Y esto es el empleo juvenil, que se define como de 15 a 25 años. Entonces, estos son los jóvenes. ¿En España? Bueno, en todo el mundo, pero esto es España. Entonces, estos son los países ricos. Vemos que es Japón, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suecia, Italia y España. Vemos que en los buenos tiempos, casi todos los países tenían un nivel de desempleo juvenil mucho más bajo que en España. Vemos también que en el 2009, una vez que empezó la crisis, casi todos los países tenían un desempleo juvenil mucho más bajo que España. También si vemos lo que es la diferencia, o sea, de una vez que empezó la crisis, vemos que ha subido mucho más en España de lo que ha subido, por ejemplo, en Italia, donde apenas ha habido cambios. O sea, o Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá. O sea, es una diferencia enorme. Sí, terrible, terrible. Sí. Y si vamos al próximo gráfico, vemos aquí que una parte del problema en España, esto no tiene que ver con la reforma laboral y podemos seguir hablando de ello, pero usted me pidió que trajera varios gráficos. Esto es lo que es préstamos inmobiliarios hipotecarios en España. Vemos, y esto llega cuando usted habló de la crisis, de no admitirse. Vemos que la crisis empieza en el 2007, entonces sabemos ya que el mercado inmobiliario en Estados Unidos estaba bajando con todas las bancarrotas subprime. Vemos que el mercado interbancario europeo ya tiene problemas. Entonces, teóricamente, un banco no debería estar concediendo más préstamos, porque debería estar preparándose para un futuro que es peor, la crisis que ya ha llegado en el mercado interbancario. En cambio, vemos que seguían haciéndose préstamos en el 2008 y aún después de la quiebra de Lehman, después de el gran chasco que hubo, vemos que seguía creciendo en el 2009 y es solo en el 2010 que ha bajado 1%. No me lo puedo creer. Entonces, ¿Y a quién me están prestando? Bueno, a sus propios clientes. Como dicen en inglés, rolling loan gathers no loss. Si sigues prestando al cliente, nunca puede tener una pérdida. Y básicamente es la filosofía que tienen muchos banqueros. Y esto es, en gran parte, el problema en España, que no se admite que hay crisis, al igual que el mercado laboral, no se admite que hay crisis, no se admite que se tienen que bajar los sueldos y los salarios. Entonces, hay poca flexibilidad y no puede haber una recuperación. Pero a lo mejor están prestando para obras públicas, por ejemplo. Teóricamente sí. No creo que presten para hacer pisos.
No, pero de hecho se estaban haciendo. Y en gran parte también tenía que ver con la regulación del Banco de España, que había que provisionar menos para pisos que se completaran. Pero claro está que habían tantos pisos que no podían venderse, que en la economía hay algo que se llama sunk cost fallacy, que es, no sé la traducción exacta en español, pero es cuando, por ejemplo, si vas al cine, has pagado por la entrada y la película es terrible, no te quedas hasta el final porque está mejor, ¿no? O sea, ya has gastado ese dinero, ya lo has perdido. Claro. Entonces, si ya sabes que el préstamo que has empezado está mal, pues seguir prestando al mismo proyecto, o sea, es básicamente tirar buen dinero por el malo. Y es en parte lo que hemos visto. Gracias, señor Tepper, por estos gráficos. Y mi pregunta es clara y obvia, después de lo que usted nos ha contado. El miércoles los sindicatos han convocado huelga general. Reacción de los mercados si esta huelga tiene éxito. Sí, con piquetes, sin transporte, sí, lo que usted quiera, pero si esta huelga tiene éxito, reacción de los mercados y credibilidad de Zapatero. Bueno, creo que, como dije antes, el gran problema para España, yendo adelante, es de dónde va a venir el crecimiento. Y creo que parte del crecimiento tiene que venir a través de flexibilidad laboral. Si una huelga tiene éxito en contrarrestar reformas que se están haciendo, significará que tendremos menos crecimiento y más desempleo, porque no tendremos la flexibilidad que tienen otros países. Entonces, creo que una huelga que tenga éxito político, y creo que no sería un éxito, sería muy mal visto por los mercados. Y es porque al tener mayor desempleo, el gasto del gobierno es contracíclico. Entonces, cuanto mayor el desempleo, mayor tienen que ser las indemnizaciones por parte del gobierno y también significará que habrá menos crecimiento económico y entonces se recaudarán menos dinero en impuestos. Defina el éxito. El déficit, yo creo que éxito sería una reforma laboral contundente que no se ha visto. No. Defina el éxito de la huelga general. Para que el mercado considere que la huelga general tiene éxito. Yo creo que lo que habría que hacer es que no tuviera ningún efecto sobre la reforma. Los sindicatos claramente quieren que se deshaga la reforma que se ha hecho. Perdone, a lo mejor yo me expreso mal. Usted, que es de la City de Londres, que cree que los mercados, esto tan raro llamado los mercados, ¿qué consideran ellos que es éxito? Que una huelga general tenga éxito. Que pare el 50% de un país, el 60%, el 30%, el 40%... Por lógica, que no pare casi nadie. O sea, que la gente trabaje. Eso es lo que hay que hacer. Una economía que trabaja es una economía de éxito, no es una economía que tiene huelgas. Pues aquí hay huelga. Bueno, yo les deseo buena suerte. O sea, todo el mundo tiene libertad de ir a la huelga, la gente también tiene libertad a no ir a la huelga, pero creo que si lo que están peleando es por un desempleo de un 40% de los jóvenes para tener una generación perdida de gente que no tiene posibilidades, y esto es algo que me gustaría hablar, esta temporalidad, este 40% de los jóvenes que no tienen empleo, es la otra cara de la moneda de contratos fijos. En España hay como un 70% de la gente que está bastante bien. Si tú eres fijo, es casi imposible que te despidan. Por ejemplo, hace poco salió un reportaje de la OCDE que no son especuladores, no son capitalistas, no son banqueros, simplemente hacen estudios económicos y los elaboran. También el Fondo Monetario Internacional ha elaborado informes parecidos. Casi todo el mundo que es objetivo de fuera ve el mismo problema. Y es que en España hay un apartheid económico. Hay fijos y hay temporales. Si los fijos fueran blancos y los temporales fueran negros, esto sería una inmoralidad. Pero el caso es que aquí en España todos se parecen, todos son iguales, no hay blancos y negros. El problema es que los fijos son gente que tienen realmente una indemnización enorme por despido improcedente. La media en España es de unos 56 semanas, según la OCDE. Eso es el doble que el resto de Europa. Entonces, podemos pensar por lógica y deducción que si en el resto de Europa tienen la mitad de desempleo, el uno tiene que ver con el otro. Entonces, no se van a contratar a jóvenes y no vamos a tener más empleo en España si no resolvemos el problema de fijos que tienen unas protecciones enormes que no existen en ningún otro país. O sea, y creo que tal vez la gente en España no quiere pensar en qué hace Alemania, o qué hace Inglaterra, o qué hace Estados Unidos, o qué hace Francia. Hay que ver otras economías flexibles que funcionan y preguntarse qué hacen ellos y por qué no se hace en España. Convenios sectoriales, o sea, esto es realmente, yo diría del siglo XX, pero casi pasado. O sea, si tú quieres comenzar una empresa y quieres tener un acuerdo con tus trabajadores, tienes que estar acatado a algo que tal vez no te convenga. Si tus empleados quieren ser como los ingleses, quieren bajarse sus sueldos para no perder el trabajo, no se puede hacer. Es increíble. Hace falta flexibilidad en España para que realmente los jóvenes puedan tener empleo y que no haya este apartheid, esta distinción entre fijos y temporales. Señor Tepper, le voy a contar una fechoría. Y la voy a leer, para no equivocarme. Y esta fechoría se hace, en estos momentos, como mínimo, la hace una de las entidades financieras más importantes de España. Tienen mucho ladrillo en sus balances, como usted dijo en su momento, y cuando consiguen vender algún piso, le dicen al comprador que escriture por encima de lo que ha pagado. De esta forma, ellos no anotan tantas pérdidas. ¿Qué le parece, señor Tepper, esta fechoría cuando usted dijo en su famoso informe que se tendría que haber fumado crack para creerse los balances de las entidades financieras españolas? Eso se hace hoy, ¿eh? No es literatura ficción, no, es cierto, ha pasado. Y pasa. Bueno, no me sorprende para nada. Yo escribí el informe después de hablar con mucha gente en España. También después del informe mucha gente me contactó y después de aparecer en este programa también.
Y todas las anécdotas son parecidas. Hablar con banqueros, te das cuenta de que todas las anécdotas son parecidas. Hay bancos que realmente no quieren asumir pérdidas por las propiedades a las que han prestado. Y es algo muy normal. España no es el único país en el mundo donde pasa esto. O sea, esto es lo que hacen banqueros cuando no quieren asumir pérdidas. Hemos visto cosas parecidas en Japón y lo hemos visto en otros países. Le podría seguir